A Flor también por todo el trabajo que se vino haciendo en estos días en la comunicación a través de la Universidad Popular. Bueno, en nombre de nuestro intendente Marcelo Bjorklund, de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Universidad Popular, les damos las buenas tardes, les agradecemos la participación a este primer taller de inteligencia artificial. Nada, agradecerles nuevamente, la verdad que estamos muy conformes, muy contentos con la participación. No sé, Flor, si querés agregar algo, si no le damos paso directamente a nuestro profe, a Javier Díaz, que le haga la presentación y ya vamos con el tema para no extendernos tanto. No, solamente lo mismo que Pablo, dar la bienvenida y también contarles que estamos con estudiantes de la formación docente y de ambas carreras, de profesor de educación primaria y de educación tecnológica, y me alegro un montón que también del otro lado haya docentes con distintas formaciones, porque creo que hoy por hoy la inteligencia artificial nos atraviesa en todos los ámbitos y creo que va a ser súper positivo para todos este encuentro. Espero que así sea. Y gracias por estar. Bueno, Javi, todo tuyo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Flor, al intendente, a la municipalidad y a todas las autoridades. Mientras vamos aceptando gente, mi nombre es Javier Díaz. Yo soy docente, vivo acá en Villa María, pero soy docente vinculado al mundo de la programación, del desarrollo web, de la comunicación digital y de las redes sociales hace varios años. Además de ser docente, trabajo en una empresa que se llama CloudX, que se encarga específicamente de implementaciones de software y de inteligencia artificial generativa. Así que me toca estar a diario con estas herramientas que desde hace un año, 2 años, forman parte de nuestra vida, que seguramente habrán escuchado en alguna oportunidad, en algún noticiero, en alguna noticia, algunos quizás la han utilizado, y la verdad que nos pone muy contentos cuando desde el municipio surgió esta posibilidad de poder hacer un acercamiento bien práctico. A mí me gusta mucho todas las instancias que son de taller, ¿no? Que no son tan teóricos. Por ahí la cuestión virtual nos limita en algún sentido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más accesible posible. Estas 2 horas van a tener como dos instancias. Una primera en donde vamos a hablar un poco del concepto de inteligencia artificial generativa, por qué hablamos de generativa y no solo de inteligencia artificial. Y después vamos a ponernos en práctica directamente con herramientas, ¿no? Vamos a verlo bien de manera específica, cómo podemos utilizar distintas herramientas de generación de texto, de generación de mapas conceptuales, de planificación, de imágenes, de video, de música, de sonido. Son todas herramientas gratuitas, no hay que pagar nada para poder utilizarla. Y la idea es que cuando tengan dudas puedan de alguna forma interrumpirme, en el buen sentido de la palabra, frenarme, decirme, Javier, ¿podés por favor repetir esto? O no quedó claro esto, ¿podrías reiterarlo? Porque el objetivo es que puedan salir con la mayor cantidad de conocimiento y de aplicación. Vamos a ver ejemplos para todos los niveles educativos, terciario, secundario, primario, nivel inicial. Lo pensamos bastante amplio, así que si en algún momento yo estoy hablando porque estoy compartiendo pantalla y no alcanzo a leer el chat, directamente activan el micrófono y me pueden hacer la pregunta sin ningún inconveniente, ¿sí? El último aviso parroquial que digo antes de meternos es que por una cuestión de configuración del Meet, a la hora se va a cortar esta llamada, es decir, alrededor de las 20 horas se va a estar cortando. Como este taller está pensado en 120 minutos, en 2 horas, creamos un segundo link, un segundo Meet, que vamos a aprovechar el corte de este Meet como una excusa para tomarnos un pequeño recreo de 5 minutos, para que puedan ir al baño, para que puedan calentar el agua para el mate, prepararse un café, fumar aquellos que quieran fumar algo. Y nos conectamos a los 5 minutos del corte, digamos, a un segundo link que la MUNI y las autoridades ya lo facilitaron, pero de todas maneras yo lo pongo acá en el chat como para que quede registrado. Este es el segundo link al que vamos a entrar cuando se corte la llamada en la cual estamos, ¿sí? Javi, permiso. Sí, ¿Estás grabando ya? estamos grabando, sí, ya Bien, estamos grabando. listo. Yo te voy a ir avisando también 10 minutos antes de que sea el horario. Fantástico, me ayuda, Dale. me sirve muchísimo, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces compartiendo la primera diapositiva. Díganme si se ve ahí la pantalla. Sí, de 10. Bárbaro.
Ok. ¿Qué es la inteligencia artificial? Seguramente algunos tienen algún conocimiento. ¿Alguien sabe? ¿Alguien escuchó alguna vez? ¿Alguien leyó? ¿Alguien utilizó algo vinculado con inteligencia artificial? ¿No? Bueno, la inteligencia artificial es un campo de la informática que existe hace mucho tiempo. Me animaría a decir que hace más de 50 años. No me animaría a decir, lo digo con certeza. Hace más de 50 años que existe la inteligencia artificial en distintos campos, específicamente de la informática. Lo que pasa es que no lo veíamos tan palpable. En los últimos 4 años se logró desarrollar una interfaz que emula el lenguaje humano y que nos permite de forma más natural, podríamos decir, tener acceso, tener conocimiento de toda la información y la documentación en la cual se encuentra entrenada la inteligencia artificial. Pero hace muchísimo tiempo que existe y estoy seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes ya vienen utilizando inteligencia artificial. Si alguna vez miraron una película en alguna plataforma de streaming, como por ejemplo Netflix, estuvieron utilizando y están utilizando inteligencia artificial. Porque básicamente la inteligencia artificial es una serie de algoritmos o de programas o de instrucciones o de recetas informáticas que están pensadas para hacer recomendaciones en función del comportamiento del usuario. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy mirando una película de un género como puede ser por ejemplo acción, lo que hace la inteligencia artificial es, a partir de la metadata, es decir, a partir de la información que tiene sobre esa película, es decir, los actores, las actrices, el género de la película, una sinopsis de la película, quién es el director, en dónde fue filmada, a partir de toda esa información lo utiliza para recomendarme películas similares, es decir, películas que son de acción o películas en donde aparece ese actor que estoy viendo o esa actriz que estoy viendo o el director también, ¿no? Es decir, lo que hace es optimizar el proceso de búsqueda de los usuarios. Esa vendría a ser el concepto general, digamos, de inteligencia artificial, en la cual el usuario, es decir, nosotros, es decir, nosotras, no tenemos ningún tipo de intervención, solamente tomamos decisiones a partir de esta suerte de opciones que nos brinda la inteligencia artificial. Pero desde hace 4 años se sumó un nuevo concepto a la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto? Y esto es lo que hizo, en definitiva, que explote en todos lados el campo de la inteligencia artificial, que es que nosotros podemos crear cosas a partir del pedido, a partir de las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Es decir, ya no somos sujetos estrictamente pasivos, en donde tenemos que elegir por una película u otra que nos recomienda la inteligencia artificial, sino que prácticamente tenemos la condición de generar nuestra propia película a partir de una serie de instrucciones que le brindamos. ¿Qué es lo que se puede generar a partir de esta inteligencia artificial generativa? Bueno, podemos generar texto, podemos generar imágenes, podemos generar música. En este último tiempo, y cuando digo este último tiempo, no estoy hablando de los últimos años y ni siquiera de los últimos meses, estoy hablando de las últimas semanas. Ya podemos generar videos también, videos largos, videos de 1 minuto, videos de 2 minutos, de 3 minutos, que nos permiten casi, de algunos están diciendo, armar nuestra propia película. Bueno, la inteligencia artificial generativa utiliza documentación, utiliza millones y billones de datos que tiene precargados y a partir de eso y en función de lo que interpreta de nuestra instrucción, de nuestro pedido, nos devuelve algo. El resultado acá es un texto generado nuevo, un texto artificial que genera a partir de la información que tiene. Esa información ha sido precargada, digamos, es información que está en internet circulando, que las empresas se encargan de cargar previamente. Y en el último tiempo también las inteligencias artificiales tienen el acceso a poder navegar en internet. Algo que hasta hace muy poquito tiempo no tenían, es decir, estaban solamente limitadas a la información que tenían precargada y no estaban actualizadas con información en tiempo real. Les doy un ejemplo. ChatGPT, que es por ahí la inteligencia artificial generativa más conocida, que es una inteligencia artificial de texto, es decir, yo puedo interactuar con esa inteligencia a través de una conversación de chat como la que tenemos nosotros con otras personas por WhatsApp, la vamos a ver por supuesto. Esa inteligencia artificial, cuando surge esa interfaz, no estaba conectada a internet.
Entonces, por ejemplo, en el año 2023, si uno le preguntaba quién es el último campeón del mundo en fútbol masculino, lo que nos arrojaba era el último campeón, pero del Mundial del 2018. ¿Por qué? Porque la información que tenía precargada es hasta el 2018. No tenía, por ejemplo, que Argentina había salido campeón en el Mundial de Qatar de 2022. Ahora eso ya ha acelerado muchísimo y directamente esta inteligencia está conectada a Internet. Es decir que si nosotros le hacemos una pregunta de ese tipo, hay acceso a información en tiempo real directamente. Esto para hacer por ahí una pequeña salvedad entre lo que sería la inteligencia artificial tradicional, por decirlo de alguna forma, que está más enfocada en tareas de clasificación, también de predicción. Lo utilizan mucho algunas empresas vinculadas con el marketing. Lo que hacen es analizar, por ejemplo, las ventas de los últimos 2 o 3 meses y a partir de ese tipo de ticket de compra pueden predecir, por ejemplo, cómo va a ser la compra de los próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque son muy buenas haciendo cálculos e identificando patrones, es decir, aquellos elementos que se repiten en cierto lapso de tiempo y eso genera una tendencia, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia artificial tradicional y por otro lado, la generativa, que es la que hablábamos nosotros recién, que puede generar textos, que puede generar música, que puede generar imágenes o que puede generar videos. Una de las cosas que yo leo mucho y que por ahí me preguntan cuando hablamos en clases o hasta incluso con amigos, cuando tomamos mate o comemos un asado, me preguntan, bueno, ok, ahora la inteligencia artificial generativa va a reemplazar a Google. Yo uso todo el tiempo Google para trabajar y probablemente ustedes también, cuando tienen que buscar alguna información, cuando tienen que inspirarse para poder planificar alguna clase, para generar algún contenido, para alguna actividad, probablemente utilicen Google o algún buscador similar, ¿no? Google por ahí es que el más utilizado. Directamente nosotros colocamos una pregunta o una palabra clave y a partir de las copias de las páginas web que tiene previamente Google cargado nos devuelve resultados de búsqueda de páginas que contengan todas o la mayoría de esas palabras que nosotros escribimos, digamos, dentro de esa búsqueda. Es decir, por ejemplo, si yo lo hacemos algo bien, bien concreto, por ahí como para que quede claro para todo el mundo. Vengo yo a una pestaña de Google y digo, quiero saber cuál es en este momento la temperatura en Neuetinger. Los resultados de búsqueda que voy a ver en Google son páginas web que previamente tiene cargada la compañía que responden a estas palabras claves, es decir, que tienen la palabra temperatura y que tienen la palabra Neuetinger dentro de su contenido, es decir, escrita en texto dentro de su página web, ¿no? Fíjense que los primeros resultados de búsqueda todas contienen estas palabras claves. La inteligencia artificial trabaja no interpretando, porque no es inteligencia en sí, a pesar de que muchos piensen de que lo es. La inteligencia artificial trabaja en un contexto mucho más interpretativo, es decir, que tiene información cargada previamente, que identifica cuáles son estas palabras en particular, pero a su vez también trabaja con una variable más que es la contextual, es decir, que trata de identificar el contexto en el cual se está escribiendo esto y por eso las respuestas que nos brinda son veraces, no necesariamente siempre verdaderas, ya vamos a hablar de eso, pero son veraces, es decir, podrían ser plausibles de ser ciertas. Así que en definitiva, yo no los alentaría a dejar de utilizar buscadores para poder acceder a información, sino que en todo caso la inteligencia artificial generativa viene a complementarse a Google, viene a complementarse para realizar todo el proceso de búsqueda previa de información concreta, sobre todo porque hay mucha información oficial. ¿Qué significa esto? Hay la gran mayoría de las páginas, qué sé yo, pienso en el Ministerio de Educación de la provincia, pienso en la Secretaría de Educación de la municipalidad, pienso en el Ministerio de Educación de la Nación, pienso en organismos internacionales educativos que tienen reconocimiento internacional, que brindan información oficial, no están dentro de inteligencias artificiales. Es decir, todavía no hay una inteligencia artificial de la UNESCO que brinde información oficial.
¿sí? Entonces, Google sigue siendo muy importante, sobre todo para la verificación y para la utilización de información veraz y fehaciente. Pero la inteligencia artificial generativa es mucho mejor para tareas que requieren, como decíamos recién, comprender el contexto, para generar texto a partir de la información veraz y fehaciente que yo recopilo en Google, y además también para ayudarnos en asistencia un poco más personalizada. Es decir, si hay algo que yo no entiendo de esa página web o de ese texto o de ese contenido que me encuentro en Google, puedo pedirle a la inteligencia artificial que me brinde algo de contexto, que me explique de qué se trata, que me simplifique ese contenido como para que yo lo pueda comprender mejor. Por eso digo que la inteligencia artificial no reemplaza a ninguno de los roles laborales y profesiones que existen hoy en día, sino que es un complemento y es un asistente, y debería potenciar el proceso educativo y de aprendizaje y no reemplazarlo. Es decir, no deberíamos copiar y pegar, sobre todo lo digo por los estudiantes, copiar y pegar la información de la inteligencia artificial, sino que debería acompañar en todo ese proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son esas aplicaciones prácticas? Bueno, lo decíamos recién, Google sirve para buscar artículos, sirve para buscar estudios, sirve para buscar recursos educativos, YouTube sirve para ver videos, para aprender de tutoriales, sirve para seguir encontrando información tal como la venimos haciendo hace muchísimos años, desde que tenemos el acceso a Internet. Y la inteligencia artificial sirve para, por ejemplo, crear resúmenes de esos artículos. Es decir, a partir de la información oficial yo puedo hacer un resumen para comprender si es que ese paper, si ese texto, si ese libro, si ese manual efectivamente me va a ser práctico para mi clase, o lo tengo que descartar momentáneamente y seguir buscando algún otro tipo de información que me pueda ser útil. También sirve para una explicación detallada, para una explicación mucho más personalizada. A veces puede pasar que el documento, por ejemplo, esté redactado en un español de España, con algunas expresiones típicas de España que por ahí nosotros no la terminamos de entender, o con regionalismos muy propios del lugar en el que fue redactado, y entonces para poder comprender específicamente cuál es la interpretación del autor o de la autora a la hora de generar ese documento, bueno, la inteligencia artificial puede brindarnos una asistencia muy importante en ese sentido. Perdón que voy frenando, lo que pasa es que voy habilitando gente que se va sumando. También sirve para resolver dudas que sean complejas en base a un contexto mucho más amplio. Si nosotros tenemos que abordar, ya lo vamos a ver ahora en ejemplos prácticos, pero si nosotros tuviésemos que abordar una temática importante, como por ejemplo, no sé, la guerra de Malvinas, bueno, el contexto puede ayudar el contexto amplio puede llegar a perdernos o a perjudicar en el proceso de planificación de ese tema en particular o de esa clase en particular, y la inteligencia artificial podría ayudarnos a dividir en pilares de contenido, no sé, la guerra de Malvinas desde el ámbito político, desde el ámbito social, desde el ámbito militar, desde el ámbito histórico, político, social, económico. Digo, en ese sentido nos ayuda a diferenciar mucho más cómo encarar y cómo planificar una clase. Ahora, esto fundamentalmente como para que quede claro en qué es buena la inteligencia artificial generativa, en qué nosotros recomendamos la utilización dentro del proceso profesional de ustedes. En la generación de texto. La generación de texto es una actividad operativa. ¿Qué significa? Si nosotros conocemos las reglas, que son muy importantes, que tienen que ver con la ortografía, con la narrativa, con la gramática, tenemos el conocimiento necesario para saber si esa actividad operativa, es decir, la redacción de un artículo, está bien hecho o no está bien hecho. Por eso digo que no reemplaza la tarea o muchas de las tareas que nosotros nos están haciendo, la hacemos con regularidad, sino que en realidad lo que hace la inteligencia artificial generativa es acelerar los procesos para que nosotros nos centremos en las cosas que son más importantes, que tienen que ver con la investigación, con el enfoque, con la interpretación, con el razonamiento. Esas cosas que todavía
nosotros somos muy buenos y me animo a decir que ninguna inteligencia, por más potente que sea, nos va a superar. También es buena para generar imágenes y gráficos. El gráfico es una herramienta muy potente para ver de manera visual muchas veces conceptos muy abstractos. Por ahí docentes que estén más vinculados con la matemática, con la analítica en general, con la física, con la química, que a veces cuesta poder trasladar de manera oral conceptos abstractos profundos o complejos. La creación de gráficos, la visualización de gráficos puede ayudar en ese proceso de incorporación del aprendizaje. También sirve para la composición de música y sonidos. Ya hay algunos ejemplos de escuelas que están utilizando algunas temáticas para generar canciones a partir de un tema en particular, a partir de una temática en particular. Hay una escuela acá en Villa María que lo hizo hace poco con el acto del 25 de mayo. Una escuela en La Playosa que también. Es decir, están empezando a implementar elementos en formatos distintos, como en este caso música o la creación de sonidos. Por ahí no se encuentra en YouTube o en algunos bancos de efectos de sonido el sonido que yo necesito para representar en la obra de teatro que voy a hacer con alguna temática. Bueno, la inteligencia puede generar ese efecto de sonido a partir de una instrucción que yo le doy, a partir de un contexto que le puedo brindar, y vamos a ver en un ratito concretamente cómo utilizar esa herramienta. Y también nos puede ayudar en el paso previo, es decir, en el desarrollo de ideas y en esa famosa lluvia de ideas, cuando nos juntamos nosotros a pensar con otros docentes, cuando hacemos los talleres de formación situada o cuando tenemos que planificar alguna actividad o nuestra asignatura o nuestra materia en particular, y tenemos que sentarnos a ver algunas ideas para llevar adelante la planificación. Muchas veces nos pueden quedar afuera algunas ideas. Entonces, a partir de el pedido, la inteligencia artificial puede generarnos ideas alternativas o ideas paralelas o ideas que se complementen a las que nosotros le brindamos justamente para enriquecer esa planificación o esa tarea que vamos a realizar. Y vamos ahora a el kit de la cuestión, podríamos decir. Este es como el núcleo o el átomo o la materia prima de la inteligencia artificial. Lamentablemente está en inglés, seguramente con el tiempo tendremos alguna palabra en español que ayude a identificar. Por ahora la palabra que más se le acerca a esta palabra en inglés es instrucción. Pero básicamente la forma en la que nosotros tenemos de comunicarnos con la inteligencia artificial generativa es el prompt. El prompt no es ni más ni menos que es una oración, un texto, un párrafo en el cual yo le indico a la inteligencia artificial qué es lo que quiero que me genere, qué es lo que quiero que me devuelva. Es decir, a partir de esa instrucción, a partir de ese prompt, si la inteligencia artificial está entrenada para generar texto, me va a devolver un texto. Si la inteligencia artificial está entrenada para generar imágenes, naturalmente que me devolverá 2 o 4 imágenes a partir de esa instrucción. Si es música, será música, y si es video, será video. Y esto es lo más importante para poder sacarle el jugo a la inteligencia artificial. Mientras más específicos, más concretos y mejor estructurados estén nuestros prompts, es decir, estén nuestras instrucciones, mucho mejor van a ser los resultados. Si hay algo que yo quisiera que se lleven de este encuentro que estamos teniendo hoy, es esto: la importancia del prompt y la estructura, porque las herramientas las van a tener, las van a anotar, les voy a dar un documento con el acceso a cada una de ellas, y seguramente muchas de ellas seguirán existiendo en un par de meses, pero se van a sumar otras, se van a sumar nuevas. Lo único que no va a cambiar, no importa en qué inteligencia artificial se sienten a trabajar ustedes, es esto: la forma de interacción, la forma de comunicarnos con la inteligencia es a través del prompt. Sin importar cuál sea, siempre va a haber una instrucción que el humano, que nosotros, le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos devuelva un resultado. Y no es lo mismo que yo le diga a la inteligencia artificial: generamos una planificación para un quinto año de una escuela secundaria, a que yo pueda estructurar
ese pedido de manera tal que en función de cómo tiene la información, la inteligencia, me la pueda devolver, ¿sí? Vamos hasta acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se termine de entender? Pueden escribir por el chat o pueden habilitar el micrófono. Pero yo simplemente para ver si estoy yendo muy rápido, si hace falta que volvamos hacia atrás en algo o podemos avanzar. Veo una manito que sí, muy claro, perfecto. Todo bien, Javi. Todo bien, buenísimo. Seguimos admitiendo gente. Te iba a interrumpir un segundo para que te tomes un poquito de agua ahí para que corte, pero no, está todo bien. Sí, Vos gracias. estás bien. Tengo acá el agua, pero cualquier cosa me interrumpen porque por ahí puedo estar acostumbrado a hablar muy rápido. Bien. Cualquier cosa me dicen. Bárbaro, seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el prompt? Y quizás esto puede llegar a parecer un poco teórico y complejo de comprender, pero cuando lo volquemos en la inteligencia artificial entiendo que va a cobrar mucho más sentido. Básicamente, la estructura de un prompt, la estructura de una instrucción tiene que tener estos 6 elementos. ¿Qué significa estos 6 elementos? Yo en la instrucción a la inteligencia artificial le tengo que dar una tarea, que es concretamente el pedido, le tengo que dar un contexto, es decir, tengo que limitar de alguna forma el pedido, porque no es lo mismo que yo le pida una planificación o una tarea para una escuela primaria pública de Argentina que para una escuela privada de Japón. Los contextos van a ser distintos y los resultados van a ser distintos. Y ni hablar que si yo no le coloco el contexto, lo que hace la inteligencia artificial es devolverme la información que tiene por defecto. Y la información que tiene por defecto siempre toma como modelo contenido de Estados Unidos. Entonces muchas veces, porque la gran mayoría de estas inteligencias, por lo menos las que vamos a ver nosotros, fueron entrenadas en Estados Unidos, con la gran mayoría del contenido en inglés, por lo cual es importante que siempre le coloquemos el contexto para que esté bien bajado, digamos, a lo que nosotros lo necesitamos. Un ejemplo también es parte de los elementos que tiene que tener esta estructura, porque de esa manera, a partir de ese ejemplo, la inteligencia artificial lo va a tomar como modelo para poder justamente ejecutarlo. Y luego tenemos que brindarle un rol, es decir, la posibilidad de que la inteligencia tome un rol frente a algo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un docente de escuela terciaria ofreciendo contenido a un alumno de escuela primaria ofreciendo contenido. O no es lo mismo un ferretero impartiendo sus conocimientos a un mecánico impartiendo sus conocimientos. Entonces, poder pedirle a la inteligencia que se ponga en el rol de un docente de escuela pública secundaria y en base a eso me brinde la información, la calidad del contenido que me va a devolver es mucho mejor que si fuese genérica y nos obviamos esta parte. El formato también es otra de las cosas que a mí me resultan más interesantes porque la inteligencia artificial, sobre todo la de texto, no solo tiene la particularidad de devolvernos el contenido en texto, sino que también podemos pedirle que nos haga en formato tabulación, como si fuese una tabla de Excel. Para los que somos muy organizados y metódicos en ese sentido, podemos pedirle, no sé, un calendario de actividades para trabajar con los niños y niñas de 5 años, con actividades que tengan que ver con la identificación de los colores divididos por días de la semana. Entonces el resultado de la inteligencia va a ser una tabla, lunes, columna del lunes, con la actividad que propone, martes, la actividad que propone el martes, etc. Ya lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Y el tono también es muy importante. ¿Por qué el tono es muy importante? Quienes hayan estudiado comunicación o quienes hayan hecho algún curso de oratoria o quienes hayan o estén, digamos, o tengan algún tipo de conocimiento por esa vía, por esa línea, van a entender que no es lo mismo utilizar distintos tonos comunicacionales. Uno es el tono profesional, el que utilizamos para comunicarnos. Otro puede ser un tono más efusivo, un tono más vinculado con la transmisión de alguna pasión, de alguna emoción. Otro es un tono más monocorde, como es el tono informativo.
Por ejemplo, para una noticia, si en algún momento les toca explicar cómo se estructura una noticia en un diario o en un sitio web, bueno, el tono informativo, el tono que utilizan los periodistas y las periodistas es uno en particular. Entonces, también seteando, es decir, configurando el tono, la verdad que va a ser mucho mejor el resultado en ese sentido. Así que con todo esto dicho en estos minutos, vamos a pasarnos a ponerlo en práctica, específicamente viendo cómo funcionan las inteligencias artificiales. Habíamos hablado de que el primer ejemplo en este sentido es ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia de una empresa que se llama OpenAI, o OpenAI en realidad en inglés, y detrás de esta empresa está Microsoft. Quienes sepan un poquito de computación o quienes tengan una computadora en casa con Windows, bueno, la empresa que inventó el sistema operativo Windows, la empresa que inventó el paquete Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint, bueno, es la empresa que está detrás de este desarrollo, de esta inteligencia artificial, que tiene dos versiones, una versión gratuita, una versión que podemos utilizar simplemente dándonos de alta con nuestro correo electrónico, y una versión paga que tiene acceso a una serie de características que tienen que ver, por ejemplo, con la generación de imágenes, no solo de texto, con la posibilidad de que la respuesta tenga una cantidad de caracteres mucho más amplia que en la versión gratuita. Pero créanme que hay como toda una suerte de idea de que el mundo adopte la inteligencia artificial, y prácticamente no hay tanta diferencia entre la calidad de la respuesta de las versiones gratuitas de las herramientas que vamos a ver nosotros y la calidad de las versiones premium. Lo que cambia por ahí es la prioridad a la hora de la respuesta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una versión gratuita y pido generar un video de 1 minuto y otra persona está utilizando al mismo tiempo la plataforma y quiere generar un video también de 1 minuto y tiene la versión premium, la inteligencia le va a devolver el video a él más rápido que a mí, que tengo la versión gratuita. Vamos a ingresar entonces a chatgpt.com. Todo esto no se preocupen porque lo van a tener en un documento, el acceso con el link a cada una de las herramientas que vamos a ver en el día de hoy, pero a modo de, digamos, a modo de muestra práctica de cómo funciona y cómo es la interfaz, es decir, cómo es la pantalla, se los comparto. Van a iniciar sesión. Acá tienen la posibilidad de crearse una cuenta, como normalmente lo hacen, por ejemplo, en una red social, en Facebook, en Instagram. Se pueden crear una cuenta gratuita, pueden utilizar, incluso si tienen una cuenta de correo, una cuenta de Gmail, pueden ingresar también con esa cuenta sin ningún problema. Javi, permiso. Sí. ¿Costos, te acordás? ¿Más o menos? Sí, esta sale $20 por mes. Bien, gracias. Esta herramienta sale 20. En realidad la mayoría está más o menos en ese precio, 19, 20. Todas las que vamos a ver están en ese precio. Y después yo les voy a dar una opinión personal de cuál es mejor para qué, en función de lo que necesitan, a partir de mi experiencia personal, porque estas herramientas las uso todos los días, e incluso les digo que trabajando para una empresa multinacional que tiene acceso a presupuesto, digamos, en dólares, incluso en muchos casos utilizamos las versiones gratuitas porque son muy buenas también para lo que se utiliza. O sea que no se sientan mal, digamos, si utilizamos solamente la versión gratuita. Esta es la interfaz de ChatGPT. ¿Qué significa interfaz? Esta es la pantalla. Cuando ustedes ingresen van a tener el logo de la empresa, una suerte de opciones de recomendación para poder digamos, si no tenemos una idea específica de qué pedirle, es decir, no sabemos cómo armar nuestro prompt, podemos tranquilamente utilizar alguno de estos accesos, y van a tener acá una barra lateral, una especie de menú con el historial de todas las conversaciones que ustedes van a tener con la inteligencia. Porque, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, vamos a suponer comenzamos a planificar nuestra materia hoy
y le podemos dedicar 1 hora. Bueno, a partir de toda la interacción que tenemos con la inteligencia artificial, eso queda guardado, queda almacenado, no se pierde. Si yo mañana quiero seguir trabajando con la conversación que tuve, con el hilo que tuve previamente, vengo acá y voy a tener todas las conversaciones que mantuve previamente con la inteligencia artificial, como para poder continuar, digamos, esa suerte de conversación. Pero básicamente en la interfaz lo que nos habilita es a escribir como si fuese un mensaje de chat de WhatsApp, y este clip, que seguramente lo conocen de correos electrónicos, es para adjuntar algún documento en otro formato. Por ejemplo, le podemos adjuntar un PDF para que nos haga un resumen de ese documento, le podemos adjuntar una imagen para que nos explique qué es la imagen, o incluso, en muchos casos, quizás les pasarán, esta es una de las cosas que más nos suceden, que por ahí tenemos que hacer una transferencia bancaria y nos mandan una captura de pantalla del alias o del CBU, para no tener que andar copiando. Muchas veces lo que hacemos nosotros es subir esa imagen y le pedimos que nos transcriba y nos devuelve como si fuese texto, digamos, lo que está en una imagen. Pero básicamente la forma de interacción con la inteligencia artificial es... Perdón que va entrando más gente. La forma de interacción es: yo escribo en mi idioma directamente, escribo en español qué es lo que quiero para la inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que me propone actividades para realizar con alumnos de 5º año de secundaria para el 9 de julio. Fíjense que yo estoy escribiendo algo muy genérico, muy amplio, no estoy estructurando este prompt o esta instrucción en base a lo que hemos visto. No obstante, cuando yo le doy Enter, la inteligencia artificial empieza a generar contenido a partir de ese pedido que yo hice en particular, ¿no? Y la estructura va a ser una estructura general que utiliza, en donde va a introducirme al tema y va a hacer una suerte de numeración o viñetas, en donde me va a plantear las actividades en base a ciertos criterios, como por ejemplo debate histórico, taller de historia viva, como que cada actividad la propone como una especie de título que resume o que presenta la actividad, una descripción de la actividad, cuál es el objetivo y cuál es la preparación, ¿no? En este caso, actividad: organizar un debate sobre los diferentes factores que llevaron a la Declaración de la Independencia en 1816. Fíjense que yo este dato no se lo di a la inteligencia, yo le pedí simplemente que lo que haga es una actividad para el 9 de julio. Ni siquiera le dije para el Día de la Independencia en Argentina, no le dije el 9 de julio de 1816. Todo esto me lo devuelve la inteligencia en base a el criterio contextual que tiene. ¿Por qué? Porque entiende que el correo electrónico está instalado en Argentina, porque a partir de mi IP, o sea, a partir del documento de mi computadora, identifica que estoy en Argentina. A partir de conversaciones previas que yo ya mantuve con la inteligencia, sabe que soy un usuario de Argentina. Entonces, la información me la va brindando a partir de esa data previa que le he pedido, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos que podemos incluso ya comenzar a utilizar. Un dato muy importante que también me lo preguntan en los talleres: la información que nos brinda la inteligencia artificial no tiene copyright, no tiene derechos de autor. ¿Qué significa esto? A diferencia de lo que hacemos normalmente cuando tomamos la información de manuales, de autores, que tenemos que citarlos, en este caso no hay derecho de autor, es decir, no es necesario la cita y no vamos a incurrir en ningún conflicto legal o jurídico, lo que fuere, porque no requiere de la cita o de los derechos de autor. Pero vamos a un ejemplo concreto de, por ejemplo, cómo sería una instrucción o cómo sería un prompt basado en el criterio que yo les acabo de compartir. Y para no perder tiempo, me armé en base a una conversación previa que tuve con algunos docentes
por ejemplo, cómo tendría que ser una instrucción para planificar y para diseñar actividades y juegos educativos pensando, por ejemplo, en el nivel inicial o pensando en un jardín, ¿no? Voy a copiar y pegar este prompt que ya lo diseñé previamente, pero que los invito a que lo analicemos. La primera oración de esta instrucción dice: planifica y diseña actividades y juegos educativos apropiados para niños de 4 a 5 años que promuevan su desarrollo físico, emocional, social e intelectual. Acá lo primero que estoy haciendo es, dentro de los elementos importantes a tener en cuenta en un prompt, le estoy dando un tema. Le estoy dando un tema, que ese tema siempre tiene que estar en un verbo o en una palabra que sea activa. Es decir, mientras, eso está demostrado, mientras más verbos utilicemos en el prompt, mucho mejores son los resultados. Por eso siempre está bueno que arranquen la instrucción, que arranquen el pedido con una voz activa, con un verbo. Planifica, diseña actividades y juegos educativos apropiados para niños de 4 a 5 años que promuevan su desarrollo físico, emocional, social e intelectual. Después lo que yo hago es, y acá mismo también agregué el contexto, ¿no? Porque le dije que las actividades no son para no son actividades y juegos educativos para cualquier niño, sino que son específicamente para niños de 4 a 5 años y que el objetivo es promover el desarrollo físico, emocional, social e intelectual. Después lo que hago es ubicar o utilizar el criterio de persona, es decir, yo le doy un rol a la inteligencia artificial. Le digo: sos un docente de jardín de infantes encargado de un grupo de niños de esta edad, de 4 a 5 años, y tu objetivo es crear actividades divertidas y atractivas que apoyen el desarrollo integral de los niños en áreas claves como la motricidad, las actividades sociales, la inteligencia emocional, el conocimiento intelectual, etc. Y incluso hasta le digo que las actividades pueden ser variadas o adaptarse a distintos estilos de aprendizaje. Acá yo podría variar y decir, por ejemplo, que tengan algún criterio educativo en particular, no sé, se me ocurre Montessori, o basado en las recomendaciones de algún pedagogo que a ustedes les guste trabajar en particular. Digo, la posibilidad de personalizarlo y profundizar en el pedido es amplísimo. Y después le voy a dar el ejemplo. Otro criterio también de la estructura. Por ejemplo, una actividad podría ser un juego de construcción con bloques donde los niños trabajen en parejas para construir una torre lo más alta posible, y le explico la importancia o el objetivo de este ejemplo. Y después le doy el formato. Le digo: proporciona una lista detallada de por lo menos 5 actividades, cada una con una breve descripción, los materiales necesarios y los beneficios de desarrollo específico. Asegúrate de incluir una mezcla de actividades físicas, emocionales, sociales e intelectuales. Repito algunos conceptos que lo puse en oraciones anteriores, pero que no está mal. Y por último le digo cuál es el tono. Utiliza un tono profesional, amigable y motivador que inspire a otros educadores a aplicar estas actividades en sus propias aulas. Le damos a esta flechita o apretamos Enter en el teclado y automáticamente la inteligencia empieza a generar una serie de actividades y juegos educativos, pero mucho más centrados en el pedido que yo le estoy haciendo. Es decir, ya no utiliza información genérica para responderme, sino que va a responder a partir de los pedidos específicos que yo hice, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso a las actividades les pone nombres, ¿no? Ya entiende que tiene que utilizar palabras simples, no una palabra compleja, porque los juegos están destinados para niños y para niñas de 4 a 5 años. Entonces, digo, me pone nombre que los niños puedan identificar, me hace una descripción de cuál es la actividad, me hace una lista de cuáles son los materiales que yo necesito para poder llevar adelante ese juego, me pone cuáles son los beneficios para poder, digamos, cuando tengo que consignar en la planificación de esta actividad, que siempre tenemos que poner cuáles son los objetivos de la actividad. Bueno, tenemos acá la lista de beneficios para poder desarrollar y cada una de estas actividades. E incluso después tengo
una fundamentación, es decir, una explicación y una justificación de cuál es el sentido de estas actividades. E incluso hasta yo podría, si necesitara calendarizarla, es decir, si necesitara llevarla a otro formato, podría, digo, no es que acá termina la información. Yo, a partir del resultado que me brindó, yo puedo ir perfeccionándolo. Es decir, a partir de eso yo puedo ir moldeándolo. Si hay alguna actividad que no me gustó, puedo pedirle que la saque. Si hay alguna actividad que no me quedó del todo claro o que quiero que la amplíe porque me parece que está muy escueta, que es muy cortita, que es muy chiquita, puedo pedirle que la amplíe. Vamos a suponer que a mí me gusta la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 5. Entonces le voy a pedir amplía y desarrolla la actividad 1, 2 y 5 tabuladas para un calendario de actividades semanal, por ejemplo. Acá que le estoy pidiendo yo que específicamente a estas 3 actividades me las amplifique, me dé más información de cómo llevarla a cabo y que además me las presente en un formato de tabla para trabajarlo en una semana. Entonces, lo que hace ahora la inteligencia es, empieza a generar, bueno, no me armó la tabla, pero ahora la vamos a corregir, pero sí me está dando un detalle, incluso utilizo un horario genérico, yo podría haberle puesto un horario en particular, de cuáles son las horas que tengo para determinada materia o tarea, y acá me dice específicamente cuál es la descripción para cada jornada, para el lunes, para el martes, para el miércoles, jueves, viernes, y continúa desarrollando. Fíjense cómo es mucho más detallado, mucho más amplio que lo que vimos en la devolución anterior, específicamente de las actividades que yo le pedí. Pero bueno, además de esto, no me lo entregó en un formato de tabla, así que yo quiero que esas actividades estén presentadas en formato de tabla. Y lo que hace entonces la inteligencia es generar una tabla en función de la información que previamente me brindó, ¿no? Con específicamente, fíjense que yo acá en el prompt no tuve que pedirle otra vez de las actividades 1, 2 y 5, sino que contextualmente interpreta que yo me refiero a estas actividades y son solamente las actividades que replica en la tabla. Esto después va a quedar almacenado por defecto. La inteligencia le pone un nombre. En este caso le pone un nombre a partir de la primera orden que yo le di, que es actividades educativas patrióticas, porque recordarán que nosotros le pedimos información por el 9 de julio, pero nosotros en estos 3 puntitos podemos cambiar el nombre, porque si yo lo voy a utilizar más adelante, yo voy a decir actividades semanales para jardín. Entonces yo ya lo tengo acá y el día de mañana, cuando necesite volver a estas actividades, me quedaron almacenadas, me quedaron directamente guardadas. Entonces, esa es una manera de poder aprovechar este tipo de inteligencias a partir de la generación de texto. Es decir, yo si bien puedo pedirle imágenes o puedo darle otros formatos, fundamentalmente este tipo de inteligencia ChatGPT se especializa en generar texto, es decir, en generar información a partir de texto. Javi, permiso. Sí, Pablo. Creo que ya estamos más o menos en el horario, o nos avisa ahí el Meet cuando nos falten 2 minutitos. Nos avisa, nos quedan 2 minutos, correcto. Ah, bien. Bueno, listo, no, yo para que todos puedan copiar el segundo link,
para vernos dentro de 5 minutitos una vez que corte, ¿no? Por las dudas que se corte mientras vos estás hablando. Me parece bárbaro, sí. Gracias. Si les parece, vayan copiando ese segundo link que está en el chat. Y hay gente que todavía sigue entrando. Que está en el chat. Y cuando se corta vamos a tomarnos 5 minutos. Es decir, a las 20 horas, 21, volvemos a sumarnos en esa segunda llamada. Aprovecho este último minuto antes de que se corte para consultar si se comprende, si hay alguna duda, si fui muy rápido y no termina de ser del todo claro a partir de lo que venimos viendo. Bueno, por supuesto, estamos a disposición para el aporte o para la observación que quieran hacernos. Tengo más ejemplos, está por terminar. Tengo más ejemplos para nivel secundario, para nivel terciario. Después del corte, si les parece, lo vemos y vamos a ver las otras inteligencias para generar imágenes, para generar música, para generar video. Sí, Mariana, levantaste la mano. Vamos a comenzar con la segunda parte del taller. Déjame de nuevo, por favor, agradecer en nombre de nuestro intendente Marcelo Bjorklund y como presidente de la Coordinación Local Escolar de la CLE, que desde febrero venimos trabajando de manera coordinada con los directivos de las instituciones educativas. Agradecerle en nombre de nuestro intendente a todos los que están conectados. Sabemos que hay algunos espacios en donde tienen una conexión, pero hay muchos participantes detrás de esa conexión. Así que la verdad que ha sido un éxito. Agradecerte esta primera hora que hemos pasado, que se nos ha ido volando. Eso quiere decir que ha estado bien entretenido y bien didáctico. Y bueno, comenzar ahora con esta segunda etapa. Les comunico que vamos a tener seguramente una tercera instancia de consultas puntuales para aprovechar al máximo esta última hora. Ya después le vamos a pasar bien con Florencia y acordado con Javier el día y la hora, pero vamos a tener una hora más para que se puedan sacar todas las dudas que queden de esta presentación. Así que es simplemente para poder aprovechar al máximo esto, ¿no? Para que no estemos con cuestiones particulares, lo vamos a dejar para esa tercera hora. Así que agradecerles nuevamente que estén allí conectados y bueno, vamos con la segunda parte del taller. Bárbaro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, por supuesto, al intendente, a la municipalidad y a todas las autoridades que hacen posible esto. Nos habíamos quedado en ChatGPT, es decir, veníamos hablando sobre la estructura del prompt, cómo tiene que ser, cómo sacarle el mayor provecho, el mayor jugo en ese sentido. Pero ChatGPT no es la única inteligencia artificial generativa de texto. Por supuesto que hay otros competidores que empezaron a sacar, podríamos decir, sus propias versiones. Y a mí me gusta siempre que tengamos alternativas o que tengamos opciones. Si bien esta es la más utilizada, naturalmente que las respuestas de la inteligencia van a estar un poco limitadas por la información que tenga previamente. Entonces, yo siempre invito a poder, digamos, utilizar por lo menos dos inteligencias artificiales como para poder enriquecer la respuesta y para poder de alguna forma sacar, digamos, contenido más nutritivo, ¿no? Así que vamos a ver quién más entra. Acá está. Repito, les voy a dejar un documento con todas las inteligencias, algunos quizás por tiempo no lleguemos a ver, pero yo les voy a compartir una que para mí es de las más interesantes en este momento, que se llama Perplexity. Perplexity significa en inglés perplejidad y tiene el mismo criterio que ChatGPT. ¿Por qué tiene el mismo criterio? Porque es una inteligencia artificial que está conectada a internet, con la cual yo voy a chatear, es decir, voy a conversar en texto, me va a responder en texto. Exacto, Perplexity. Y a partir de ese pedido que yo le voy a hacer, no solo me va a responder el contenido que le estoy pidiendo a partir de la instrucción o del prompt, sino que me va a citar las fuentes de donde saca la información. Es decir,
Fíjense, si nosotros volvemos rápidamente a ChatGPT, nosotros tenemos la respuesta de toda la información, que está bárbara. A ver, acá lo compartimos. Tenemos toda la información, pero yo no tengo certeza de dónde sacó esta información. Si la sacó de información que tiene previamente cargada la inteligencia, si la buscó de internet. La verdad que no sé de dónde la sacó, ¿sí? Si bien, como decíamos recién, no hace falta citarlo porque no tiene derechos de autor, no tiene copyright, yo no puedo saber con mucho valor fehaciente, digamos, qué tan verídico es la información. Y Perplexity lo que viene a hacer justamente es esto, viene a saldar esa partecita que nos está faltando, porque lo que hace es devolvernos la información, es decir, generar texto a partir de lo que nosotros pedimos, pero además lo que hace es nos cita y nos brinda links, nos brinda enlaces de dónde sacó esa información. Así que vamos a hacer el mismo ejemplo, es decir, voy a utilizar el mismo prompt que utilicé en ChatGPT y lo voy a pegar. El proceso, por una cuestión de tiempo, no lo muestro, pero es el mismo, es ingresar a perplexity.ai. AI es una sigla que significa inteligencia artificial en inglés, y la traducción de esta inteligencia sería perplejidad, de alguna manera. Van a ingresar a perplexity.ai y van a darse de alta con su cuenta de correo electrónico. Lo hacemos total, a ver si puedo salir, así ya lo... Cerrar sesión. Así lo vemos todo desde cero, como para justamente no tengamos esa duda. Vamos a Google. Una vez que entramos en Google, escribimos Perplexity y nos va a aparecer entre las primeras opciones este logo negro con también una suerte de espiral, o algunos imitan un cerebro, Perplexity. Van a ingresar ahí y se van a dar de alta con su correo electrónico. En este caso yo uso mi cuenta de correo electrónico, mi cuenta de Gmail, y la interfaz es la misma. ¿De qué hablo cuando digo interfaz? Me refiero a la pantalla. La pantalla va a ser un canal de chat, la posibilidad de poder escribirle pidiéndole algo. Acá tiene una suerte de recomendaciones, de cosas para ir pidiéndoles, y el hilo con las conversaciones que yo voy manteniendo. Pero una cosa muy interesante que tiene Perplexity es que tiene un filtro que se llama enfoque. ¿Qué significa enfoque? Que yo le puedo pedir específicamente de dónde quiero que busque la información si es que la busca en internet. Puedo pedirle por defecto que la busque en todo internet. Puedo pedirle que busque solamente en documentos académicos publicados. Esto es muy importante porque no va a rastrear todas las páginas que existen en internet, sino que va a entrar a repositorios. Los repositorios son como grandes bibliotecas o librerías que existen en internet, pero que están curados, es decir, que están seleccionados previamente con información de especialistas o de personas que publicaron contenido investigativo científico, que tienen un valor científico en este caso. Entonces hay muchísima información de documentación educativa, y le podemos pedir específicamente que solo nos dé respuesta basándose en contenido académico, o le podemos pedir que genere texto sin necesidad de conectarse a internet. También le podemos pedir que utilice un buscador específico, que este se usa mucho en el campo científico. La gente vinculada con el desarrollo y los programadores utilizan este buscador porque es como un poco más potente, en el sentido de que es mejor para hacer cálculos y demás, y no tanto para devolver contenido o información. Le podemos pedir que busque solamente en plataformas de video, específicamente lo va a hacer en YouTube. Si estoy buscando algún tutorial específico, si estoy buscando alguna charla previamente que sé que está grabada en YouTube, pero yo no la puedo encontrar, le puedo pedir que la busque por mí con algunas palabras clave. Y si no, también le podemos pedir que lo busque en Reddit. Reddit es como una especie de foro, es el foro más grande del mundo, que tiene distintos tópicos, distintas temáticas. Hay gente que habla sobre computación, hay gente que habla sobre películas, hay gente que habla sobre música, hay absolutamente de todo. Hay un foro específico que es de Argentina, y hay un foro, yo pensando en esta charla ya busqué, hay un foro de educación también.
Entonces es como una especie de grupo de Facebook, nada más que es abierto, no hace falta tener que entrar al grupo para poder leer todo lo que figura ahí. Uno puede escribir, puede compartir información. Funciona como si fuese un grupo de Facebook, pero en internet por fuera de esa red social. Es decir, no hay que tener Facebook para poder verlo ni entrar a ese grupo para poder ver la información. Pero vamos a suponer que yo quiero que la respuesta me la dé buscando en internet. Yo voy a pegar el prompt que utilizamos al principio, planificar y diseñar actividades, o mejor, a los efectos prácticos, si les parece, voy a buscar otro prompt. Voy a buscar un prompt, vamos a pedirle cómo hacemos para mantener un ambiente de aprendizaje ordenado y productivo, que me dé cuestiones específicas de cómo podemos mantener eso, sobre todo en el aula. Y lo vamos a analizar mientras lo tengo acá escrito el prompt. Vamos a pegar. Y fíjense, la instrucción dice: mantener un ambiente de aprendizaje ordenado y productivo. Acá le estoy dando la tarea, aplicando reglas y manejando la disciplina cuando sea necesario. Le estoy dando el rol, le estoy diciendo: sos un docente de secundaria, encargado de una clase de 30 estudiantes de 14 a 16 años. La diversidad en el aula incluye diferentes niveles de habilidad. Fíjense que yo le estoy pidiendo que tenga en cuenta eso. No le estoy diciendo todos los estudiantes son iguales, tienen el mismo nivel de conocimiento, el mismo interés por mi materia. No, estoy pidiendo que tenga en cuenta esa diversidad, también de comportamientos y el estilo de aprendizajes. Es crucial establecer y mantener un ambiente de respeto y enfoque donde todos los estudiantes puedan participar activamente y aprender de manera efectiva. Ahí le estoy diciendo el rol y qué es lo que quiero que tenga en cuenta. Y le doy el ejemplo para que entienda específicamente a qué me refiero. Por ejemplo, al comienzo del año escolar podrías establecer una serie de reglas claras, normas de convivencia, le decimos nosotros en algunos establecimientos, justas con la participación de los estudiantes, asegurándote de que comprendan las expectativas y las consecuencias. Y una regla, por ejemplo, podría ser levantar la mano antes de hablar para fomentar el respeto mutuo y evitar interrupciones durante las clases. Entonces yo le pido que arme un plan detallado que incluya una lista de 5 a 7 reglas claras y justas sobre la disciplina, un sistema de recompensas y consecuencias, un plan de acción, y por último le estoy diciendo el tono, ¿no? Un tono profesional, autoritario pero empático, que muestre, puede ser discutible esta palabra autoritario, que muestre tu compromiso con el bienestar y el éxito de tus estudiantes, y el objetivo es inspirar confianza y respeto tanto en tus estudiantes como en otros educadores. Una vez que tengo ese prompt armado, dijimos que el enfoque va a ser general y tengo la opción de, si bien esta es la versión gratuita, yo puedo utilizar la versión paga hasta 5 veces en un periodo de tiempo, y después tengo que esperar 1 hora para volver a utilizarlo. Por eso les digo que las respuestas, sobre todo la calidad de las respuestas que van a tener en la inteligencia artificial, van a ser muy buenas a pesar de que sea la herramienta gratuita. Tildo la opción Pro, que me da 5 búsquedas, y le voy a dar al botón de que empiece a generar. En algunos casos, en la versión Pro, me va a preguntar algo para entender mejor el enfoque, y si no, directamente me va a brindar la respuesta específica de lo que estoy queriendo. Pero fíjense lo interesante, porque acá me va diciendo las fuentes que toma para, a partir de esas fuentes, generar el contenido, ¿no? Armó en el tiempo que yo estuve hablando, que fueron 10, 15 segundos, navegó por 12, 13, 14, 15 páginas web, es decir, 15 fuentes diferentes, para ofrecerme esta propuesta de reglas de la escuela. Naturalmente que estas fuentes son verificables. Si yo hago clic en cualquiera de estas fuentes, yo entro y directamente voy a venir a una página web en donde, en este caso está en inglés, pero yo la puedo traducir, de qué es lo que utilizó, cómo utilizar eficazmente los sistemas de recompensas escolares para mejorar el comportamiento de los alumnos. Es decir, todo el contenido que figura en esta página lo leyó en menos de 15 segundos y lo utilizó para brindarme la propuesta dentro de lo que yo le pedía. Y me dice: reglas del aula.
establecer reglas claras y justas es fundamental. Por ejemplo, llegar a clase a tiempo y preparado, tener los materiales necesarios, levantar la mano antes de hablar, seguir las instrucciones del docente, mantener un tono de voz apropiado, mantener el área de trabajo limpia y ordenada, ser respetuoso con los demás, esforzarse al máximo. Y después me brinda una serie de estrategias de manejo de disciplina. Por ejemplo, cuando un estudiante infringe las reglas, es importante abordar el problema de manera firme pero justa y utiliza una serie de estrategias para manejar la disciplina. Acá nos da una serie de recomendaciones de cómo debería ser el procedimiento. Primero una advertencia verbal, después un cambio de asiento, sacarlo un ratito del aula, una detención y una derivación a dirección. Esto probablemente ustedes ya lo apliquen o lo han visto en alguna instancia de educación de un taller situado, pero digo, lo tienen ahora al alcance de la mano para refrescarlo, modificarlo o amplificarlo en absolutamente todo lo que necesiten. También me genera un sistema de recompensas y consecuencias y un plan de acción específico, es decir, cómo actuar de forma concreta cuando surja un problema de disciplina. Intervenir rápidamente, recordar al estudiante, si persiste aplicar una consecuencia apropiada, como cambiarlo de asiento o que salga un ratito afuera del aula, documentar el incidente. Bueno, todo este proceso que por ahí muchos y muchas de ustedes ya lo aplican probablemente porque los años de trayectoria dentro de la profesión hacen que lo tengan incorporado, pero que muchas veces ver un enfoque nuevo, por ahí nos surge una idea nueva para poder utilizarlo. Digo, esto pensando en que estos asistentes de inteligencia artificial generativa nos pueden ayudar no solamente a pensar una actividad específica, pensando en una actividad concreta, digo, de llevarla al aula sobre una temática o cómo abordar, sino que nos pueden ayudar en distintas instancias del proceso educativo, siempre y cuando nosotros sepamos de manera específica y concreta qué pedirle, sobre todo a la inteligencia artificial. Así que la verdad que me parece muy interesante esta que se llama Perplexity, que además de, como lo hace ChatGPT, que además de poder responderme, también lo que hace es me dice cuáles son las fuentes de las cuales saqué información. Y también, como sucede con otras inteligencias, yo puedo adjuntarle información, ¿no? Yo podría, por ejemplo, este PDF que utilizamos durante la primera parte de la charla, en donde damos los conceptos de inteligencia artificial, yo puedo, en lugar de leerme todas las filminas, puedo, si me sirve o para saber si me sirve, puedo compartírselo a la inteligencia y pedirle que me haga un resumen para saber si efectivamente lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar. ¿Cómo hago eso? Previamente tienen que tener descargado el PDF o la imagen, el documento que vayan a utilizar en su computadora. Van a venir a este botoncito que tiene el signo más. Se les va a abrir una ventana con la posibilidad de acceder a todos los documentos de su computadora. Van a identificar en dónde está el documento, en este caso el PDF, y una vez que suben el PDF, por ejemplo, yo le pido haceme un resumen de este archivo. Entonces le vamos a dar a Enter. Digo este PDF para que ustedes vean realmente la potencia de la herramienta, porque es un PDF con el contenido que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces me hace un resumen de los puntos clave del archivo, cómo usar la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia es un campo de la informática, me resume el concepto de inteligencia artificial, me dice los dos tipos que hay, habla de Google, las aplicaciones prácticas, en qué es buena la inteligencia artificial generativa y me da el concepto de prompt. Todo lo que vimos en el PDF, en esas 9 o 10 filminas, pero acá lo tenemos en 6 puntos resumidos, en 6 párrafos. Entonces, en función de esto, sin importar la extensión del documento, porque digo, este es un documento chiquito, pero si quieren subirle un documento de 700 páginas, lo pueden hacer sin ningún problema y le pueden pedir que le resuma lo más importante de ese documento para, a partir de eso, ver si efectivamente les sirve o no les sirve, y en función de eso sí pueden amplificar. Incluso pueden hasta pedirle que
en determinado tema o en determinada área les amplíe la información del documento, pueden complementarlo con información que busquen en internet. Digo, es un asistente en donde todo el tiempo ustedes tienen el control. La calidad del material y del trabajo que ustedes van a presentar va a estar totalmente condicionada, me animaría a decir, o limitada por, de alguna manera, la potencialidad que ustedes tengan, el conocimiento que ustedes tengan, y fundamentalmente va a permitir acelerar el proceso de lo operativo, es decir, lo operativo de la redacción, lo operativo de la lectura, que es un proceso importante, pero si ustedes ya lo tienen realizado previamente, nos ayuda mucho para hacer estas cosas más rápido, ¿no? Para hacerlo durante más tiempo. Y por supuesto que también sirve para cuestiones más específicas, operativas. Si tienen que redactar una nota para los padres, si tienen que redactar una glosa para un acto, si tienen que generar algún informe con alguna devolución de algún estudiante en particular, por supuesto que la inteligencia artificial genera ese tipo de información. Lo único que yo quería focalizar, digamos, es que además pueden pensar para tareas más complejas, ¿no? Tareas que son mucho más, que demandan mucho más tiempo y mucha más energía, también las pueden utilizar. Vamos a seguir avanzando. Tenemos varias inteligencias artificiales de texto que yo se las voy a dejar en el documento. Tenemos Gemini, que es de Google, Cloud, que en definitiva cumplen más o menos las mismas, el mismo rol que ChatGPT, pero Perplexity, es decir, esta última que estamos viendo, es la única que cita fuente, es la única que dice efectivamente de dónde sacó la información, por eso no quería dejar de utilizarlo. Y también, perdón, sirve para otros formatos. A veces quieren ustedes, no sé, tienen una entrevista que la grabaron porque hicieron alguna actividad, entrevistaron, no sé, fueron con los estudiantes y entrevistaron al intendente. Y fue una entrevista que la grabaron con su teléfono y una entrevista de 15 minutos. En lugar de hacer la desgrabación de esos 15 minutos, pueden colocar el archivo de audio en esta inteligencia y pedirles que le haga la transcripción, y en función de lo que va a escuchar va a pasar a texto toda esa información. Digo, todo lo operativo nos va a dar una mano muy grande en ese sentido. Javi, permiso. Sí. Hay una consulta ahí que es cómo, por las dudas que pase a otra inteligencia artificial y que nos quede eso pendiente, Sí. cómo se baja a través de Word, a través de PDF, a través de algún archivo que después nosotros podamos hacer físico. ¿Cómo lo hago para bajarlo? Exactamente. ¿Cómo se descarga lo que devuelve? Se puede pedirle en Word o en PDF. Ahí está, Sí. eso. En ChatGPT, o sea, en las versiones gratuitas, no te permite descargar en formato PDF o en formato Word. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros es seleccionamos todo el texto, lo copiamos y lo pegamos en un Word y de ahí lo pasamos a un PDF. En la versión paga sí podemos pedirle directamente que nos genere ese contenido en formato .doc o en formato PDF directamente para que lo descarguemos. A ver, déjenme probar si en Perplexity nunca probé. De paso ya nos sacamos la duda, pero genera el texto en formato .doc para descargar. A ver si me deja hacerlo. Perplexity, así ya de paso respondemos la duda. ChatGPT, la versión gratuita no lo deja. No, tampoco. Esta versión gratuita de Perplexity no puede. Así que la forma sería copiar el texto, lo seleccionamos completo, lo copiamos y lo llevamos a un Word o a un PDF si lo pueden editar directamente desde el PDF. Vamos a pasar ahora a inteligencias artificiales generativas que lo que hacen es devolvernos imágenes. Es decir, que yo le voy a, como prompt, como instrucción, yo le voy a escribir un texto pidiéndole qué es lo que quiero y en lugar de devolverme texto, me va a devolver una imagen. Y volvemos a lo mismo, la importancia del prompt, o sea, la importancia de la instrucción es clave para poder entender la calidad de lo que nos va a brindar. Runway se llama esta aplicación, hay muchísimas.
Yo les recomiendo, estamos teniendo en este momento el taller y en este momento esta es la más avanzada de las gratuitas. Esta es de las mejores, está entre la primera y segunda de las mejores que existen en este momento. Si hubiésemos tenido el taller hace 2 meses, le tenía que nombrar otra, que también la tienen en el documento, que se llama Firefly, pero también la tienen para ir probando y si llegamos la vamos a ver como para notar un poquito las diferencias. Pero en definitiva, si ven que está en inglés, no se asusten porque es muy intuitivo, es decir, no hace falta, digamos, tener conocimiento en inglés para poder utilizarlo. ¿Qué se puede hacer con esta inteligencia? Podemos pedirle, le podemos subir un video y que cambie el estilo del video. Por ejemplo, no sé, que una persona si tiene un buzo de un color, le podemos pedir que le cambie el color. Podemos, que esta es la que más se utiliza, podemos con texto pedirle que genere una imagen o que genere un video. Le podemos pedir que genere un audio a partir de texto. Le podemos subir una foto y un audio y lo que hace es anima la imagen con el audio que nosotros tenemos. Esto está bueno para pensarlo, por ejemplo, para los profes de historia. Se me ocurre cuando tienen que llevar adelante la vida de, no sé, de San Martín. No es lo mismo que lo puedan leer solo de un libro, que sigue siendo importantísimo el formato texto, sino que también podamos subirle una imagen del general José de San Martín con un audio generado por inteligencia artificial, que ya les voy a mostrar cómo hacerlo, y que parezca él que cuente su historia de vida, ¿no? Digo, el impacto y la manera en la que se atrae a los estudiantes es mucho mejor. Incluso hay procesos de generación de ese contenido que atraen mucho a los chicos. Yo les hablaba de una escuela que en La Playosa está utilizando inteligencia artificial, concretamente la escuela Pedro Goyena, y hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, fue el aniversario del nacimiento de la persona que lleva el nombre de esa institución, es decir, de Pedro Goyena, y los chicos lo que hicieron fue generaron con inteligencia artificial una imagen de Pedro Goyena y un audio en donde él hablaba de su vida y contaba de su vida, y lograron, digamos, impactar de forma mucho más positiva en el aprendizaje, en todo lo que ha sido el proceso de incorporación de la historia de la persona que lleva el nombre de la escuela, de una forma no tradicional, podríamos decir, ¿no? Otra cosa que nos permite esta inteligencia es remover el fondo. Por ahí a veces ustedes encuentran una imagen que les gusta la persona que aparece en la imagen o el personaje que aparece en la imagen, pero quieren sacar el fondo. Lo pueden utilizar con esta herramienta. Bueno, tiene varias. Expandir una imagen. Tienen un montón de opciones, pero vamos concretamente a la más utilizada, que es esta, que es texto a imagen. Texto a imagen. Van a hacer clic ahí. Y tienen en la interfaz tienen una muestra previa de imágenes que ya se generaron con esta inteligencia artificial y les dice cuál es el prompt, es decir, cuál es la instrucción que utilizaron para generar esta inteligencia artificial. Y acá tienen a la derecha la configuración para que ustedes puedan solicitarle su propio pedido de imagen. Ratio hace referencia a el tamaño de la imagen. Si eligen 16:9 va a ser una imagen horizontal, es decir, una imagen que va a ser apta para ver bien en un televisor, para ver bien en una computadora. Es una imagen apaisada, podríamos decir, u horizontal. La segunda opción, square, significa cuadrado, para una imagen cuadrada. Por ejemplo, en redes sociales, cuando tienen que subir una foto de perfil de su Instagram o de su Facebook, es cuadrada. Vertical es para verlo desde el celular, es decir, que la imagen es más angosta y es más larga, por ejemplo, como una historia de Instagram o un estado de WhatsApp, ¿no? Que las imágenes son más cómodas como para verlas desde el celular, ¿no? Si no, tienen landscape, que es como apaisada pero un poquitito más corta, y portarretrato, digamos, que también es cuadradita pero un poquitito más corta. Yo siempre les recomiendo utilizar la opción más grande porque tienen herramientas para ir acortándolas. Resolución lo van a dejar como está, 720, porque es lo que les deja la versión gratuita, pero 720 es una resolución en HD, en alta definición. Los estilos lo vamos a ver ahora en un ratito.
y número de salidas es la cantidad de imágenes que yo quiero que me genere a partir de el pedido que le hago, ¿no? Pero vamos a suponer que yo quiero generar una imagen, ya que estamos hablando de... no sé qué podemos pedirle. Podemos pedirle una imagen de un perrito blanco y negro en un campo jugando con una pelota de color rojo. Y acá en estilo yo le voy a decir en qué estilo que quiero que sea la imagen. Fíjense que acá la imagen más grande se ve como si fuese un dibujo animado, anime, algo así. Esto vendría a ser esta estructura arquitectónica que parece griega o romana. Disculpen, yo no soy especialista en esto. Parece más una fotografía. Esta que parece más en una selva. Esta de un paisaje. Bueno, esto se logran con los distintos estilos, ¿no? Por ejemplo, si yo elijo cinemático, lo que va a hacer es, me va a generar una imagen en función de lo que yo le estoy pidiendo con un estilo cinemático. Y acá no cuenta tanto la estructura del prompt que vimos recién para el texto. Eso de tener en cuenta la tarea o el rol, el contexto, el ejemplo, sino que acá, mientras más descriptivos seamos, mucho mejor. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo que yo le diga una imagen de un perro a que yo le diga una imagen de un perrito peludo, blanco y negro, que sea un campo, que un campo sea verde, que ese campo verde sea durante el atardecer, que esté jugando con una pelota, que la pelota sea de este color, de determinado tamaño. Digo, mientras más descriptivo sea yo en el pedido, va a ser mucho mejor. Le van a dar al botón de generar. Va a demorar un ratito y en función de lo que entiende la inteligencia me va a devolver este resultado, ¿no es cierto?, de una, en este caso, 2 imágenes que a partir de esas 2 imágenes yo puedo ir modificándolas o puedo pedirle imágenes nuevas. Esto es interesante porque muchas veces cuando nosotros nos ponemos a buscar una imagen en internet no encontramos específicamente la imagen que necesitamos. Entonces podemos generarla nosotros. Fíjense, yo le pedí una imagen de un perrito blanco y negro en un campo jugando con una pelota de color rojo y no fui lo suficientemente específico. Lo que me interpretó la inteligencia es que quería que la imagen sea en blanco y negro y yo en realidad lo que quería es que el perrito sea de color, que el pelaje del perrito sea blanco y negro, ¿no? Entonces debería ser más específico. Pero fíjense la calidad de esta imagen que en 30 segundos, en 20 segundos, nos generó una imagen que prácticamente podría ser una foto de un perrito color blanco y negro en un campo verde al atardecer. Con una pelota de color rojo. Ahora sí va a cambiar la salida de la imagen porque va a entender que el pelaje del perrito tiene que ser blanco y negro y la imagen tiene que ser a color, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos viendo, vayamos probando, vayamos comprobando y a partir de esa prueba y error uno pueda ir mejorando el pedido de esa imagen, ¿no? Acá esta primera imagen podríamos decir que está mucho más cercana a lo que yo pensé, porque es un campo, porque es el atardecer, porque el perro es blanco y negro, porque la pelota es roja y la imagen está a color. Entonces, si esta imagen me gusta, directamente viniendo acá a esta flechita que señala para abajo, yo me la puedo descargar y la puedo utilizar en absolutamente lo que necesite, en un PDF, en una imagen o incluso, digo, el proceso educativo el uso de esta inteligencia artificial lo puedo incorporar dentro del proceso educativo. Ya no debería pensar, o yo las invito a que no solamente piensen una tarea o una actividad para los estudiantes que sea buscar en internet, sino que sea también, por ejemplo, generar la portada del trabajo, generar la portada del informe con inteligencia artificial. Esa experiencia, pues, yo les puedo asegurar, por experiencia propia, valga la redundancia,
a los chicos, sobre todo a mí que me toca trabajar con estudiantes o con jóvenes de 20, 22, 23 años, les fascina, les encanta. En la gran mayoría de los casos no tienen mucho conocimiento de inteligencia artificial, o sea que no tengan miedo si por ahí es el primer acercamiento que tienen ustedes a la inteligencia, porque los chicos tampoco tienen tanto conocimiento, pero sí se emocionan y les gusta mucho este tipo de herramientas, este tipo de inteligencias artificiales que lo que hacen es generar una imagen a partir de un pedido o a partir de algo, ¿no? que yo le estoy solicitando. Incluso... Javi, permiso. Sí, Pablo. Hay una consulta ahí si las imágenes las genera 100% o las extrae de la red. Está generada 100%. Esta imagen no existe en internet. Este perro no existe. Este perro está generado a partir de un montón de imágenes previas que tiene la inteligencia artificial de lo que identifica que es un perro y de lo que identifica que es de color blanco y negro. Pero este perro en concreto no existe, esta foto nunca fue tomada, este campo no existe y esta pelota tampoco. No existe en internet. No está. Profe, una consulta. Sí, pregunte. Edgardo Sosa. Para usar imágenes, ¿hay que descargar Runway? Runway es una inteligencia que se utiliza en la nube. O sea, no hace falta descargarlo en ninguna computadora. Solamente con conexión a internet la puede utilizar sin problema. O sea que esto no va dentro del OpenAI, por ejemplo, del ChatGPT OpenAI. No, esto digamos, esto es imágenes que nada que ver con texto. Exacto, es Bien. otra cosa y no tiene que ver con texto. Fenómeno. Pero, miren, esa pregunta me viene bárbaro porque, fíjense, les voy a mostrar un talón de Aquiles que tiene esta inteligencia, que es que le cuesta un poquito generar imágenes que tengan texto. Vamos a hacer una muestra. Yo le digo un kiosco en un barrio de un pueblo que tiene un cartel que dice buen día. Lo pongo entre comillas para que entienda que lo que va entre comillas es parte del texto. Vamos a ver, vamos a pedirle que lo genere. Y uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia es que le cuesta generar imágenes con texto legible, o sea, texto que se pueda leer bien. Así que esa pregunta me viene bárbaro para compartir una segunda inteligencia que también lo tienen en el documento que les voy a compartir al finalizar el encuentro, que lo que hace está optimizada justamente para texto. Fíjense que en este caso directamente me obvió el pedido. Sí es un kiosco, sí es en un lugar que podría ser un pueblo, incluso hasta yo podría darle algunas características, un pueblo de Argentina, y va a tomar algunas cosas o referencias típicas de Argentina, pero no me agregó el cartel que dice kiosco. Entonces yo me voy a llevar esta instrucción y este prompt a otra inteligencia que se llama Ideogram. Ideogram.ai también funciona de la misma manera, tiene una versión gratuita. Yo me doy de alta con mi correo electrónico. La interfaz de esta inteligencia es también muy simple, son todas iguales. Tenemos un espacio para, digamos, para escribir nuestro prompt, nuestra instrucción. Nos muestra algunos ejemplos que ya existen. Pero yo le voy a copiar el pedido y le voy a agregar de un pueblo de Argentina que tiene un cartel en el frente del kiosco que dice buen día. Entonces yo le voy a pedir que genere esta imagen y que lo haga como si fuese una foto del cine. Le damos a generar y en este caso son 15 segundos que tenemos que esperar mientras va generando esta imagen. Pero repito, le pueden pedir absolutamente lo que se imaginen. Permiso, Javi. Sí, no se está viendo lo que explicaste antes. Perdón. ¿Ahí se está viendo? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Ah, perdón. Bien. Volvemos hacia atrás entonces un poquito. Van a buscar, repito, si es que necesitan generar una imagen que tenga texto específicamente,
van a venir a esta inteligencia que se llama Ideogram. La calidad de las imágenes es muy buena, pero no es tan buena como Runway que acabamos de ver, pero lo que sí hace es entender específicamente cuando tiene que poner texto dentro de la imagen. Por eso digo que en función de lo que ustedes necesiten, van a usar una inteligencia o van a utilizar otra. Van a entrar a Ideogram, es una inteligencia gratuita. Copio el prompt que tengo, un kiosco en un barrio de un pueblo de Argentina. Javi, seguimos sin ver, ¿eh? No está compartida la pantalla. Bien, vuelvo a ver ahí. Se ve que se salió. A ver ahí. Ahí está. Se ve, perfecto. Javier, Sí. Javier, profe Javi, Sí. disculpe la interrupción. Por favor. Disculpe la interrupción. En la primera hora, yo no, le soy sincero, no entendí nada porque no pude ver las explicaciones en la pantalla. Okay. Eso no lo pude ver. Por eso, Pablo Alel, yo te estaba diciendo que quería preguntarle eso, profe, cómo hacía para ver lo de la pantalla. Y en la segunda hora, el internet de acá es muy malo. Okay. El internet, el wifi acá en Nuetinger es malísimo y se cortaba cada rato también. Y le soy sincero, profe, no entendí nada porque se cortaba. No sé, no todos, Pablo Alel, somos tan buenos en internet como vos para el coso. Por eso yo en la primera hora te quise decir eso, que no se veía lo que el profe explicaba en pantalla y me perdí. Realmente me perdí. Fueron las 2 horas, me perdí. O porque se corta internet o porque no lo pudimos ver en la pantalla. Diego. Realmente. Es muy bueno lo que está usted haciendo, profe, pero realmente a veces acá no se puede, por internet, que anda muy mal, no pudimos ver, qué sé yo, no sé si todo, pero yo en mi caso no pude entender nada. Permiso, no Diego, podía un ver segundito. Diego, va a quedar grabada la charla, así que no te hagas problema, te lo vamos a pasar. Yo soy aprendiz como todos los que estamos acá. No tengo ni idea de esto, por eso estoy en el curso. Y cuando levantaste la mano, simplemente creí que era una consulta que querías hacer sobre algo, por eso dejábamos las consultas como Mariana. No. Pero va a estar grabado, así que después lo pasamos. No te da ningún problema, lo vas a poder ver completo. Bueno, ¿estamos? Bueno, gracias, profe. Así podemos continuar. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, disculpe. Este aporte, como bien dice Pablo, está grabada la primera hora completa. Ni bien termina la charla, se los paso a Pablo para que se las pueda compartir. Así les queda ver la cantidad de veces que haga falta. Y vamos a habilitar 1 hora durante la semana para consultas puntuales. Es decir, para que aprovechen estos días a revisar las distintas herramientas. Y si tienen alguna duda puntual de alguna tarea que van a llevar adelante, directamente vienen a ese encuentro de esa hora, que vendría a ser como más un espacio de tutoría, digamos. No voy a ser yo solamente exponiendo, sino que va a ser trabajar específicamente sobre dudas que tengan ustedes puntualmente. Porque la verdad que es tan amplio el concepto de inteligencia artificial, tan rico, que queríamos abordarlo en 2 horas y la verdad que nos hemos quedado cortos, así que agradecemos el interés de verdad. Para mí es súper importante. Volvemos a Ideogram. Esta herramienta, decíamos, esta inteligencia artificial lo que hace es genera imágenes a partir de un pedido que yo le hago en texto. Y es muy buena porque lo que hace es colocar carteles o colocar texto dentro de la imagen, algo que que acabamos de ver, que se llama Runway, no lo hace tan bien. Entonces le voy a dar un pedido, un kiosco en un barrio de un pueblo de Argentina que tiene un cartel arriba del kiosco, soy repetitivo pero le estoy diciendo dónde, que dice buen día. Entonces le vamos a pedir que genere en foto, como si fuese para el cine, y le vamos a dar el botoncito de generar. Vamos a esperar unos segunditos y nos va a mostrar 2 opciones, creo que elegí 2 o 4 opciones de imágenes, 4 opciones de imágenes de kioscos con el cartel que dice buen día, ¿no? Entonces acá tenemos
estos 4 carteles directamente, por ejemplo, fíjense que está bien escrito buen día, aunque la cara de la persona no la hizo tan bien. En este caso es un kiosco que no es un kiosco típico de Argentina, pero sí dice buen día. Entonces es ir probando, y sí podría ser, es más, este señor tiene una cara medio rara, pero digo, el cartel en específico dice buen día. Así que es cuestión de ir probando, es cuestión de prueba y error específicamente, como para ir viendo. Y por último, antes de que se nos termine la llamada, porque nos quedan los últimos 10 minutos, me gustaría compartirle una inteligencia artificial que lo que hace es generar música. Esta inteligencia artificial, que se llama Suno, S-U-N-O, es interesante porque nosotros podemos darle una temática en particular, cualquiera sea, le podemos pedir el género musical en el que queremos que lo haga, y va a escribir la letra y va a generar 2 versiones de esa canción sin ningún tipo de problemas. Perdón, una es Suno y una es Yudio. Pero vamos con Suno. Vamos a usar esta. Vamos con Suno. Vamos a suponer que yo quiero lo mismo. La dinámica para darse de alta en cualquiera de estas inteligencias artificiales es siempre la misma. Entran a la dirección, que en este caso es suno.com, se dan de alta, se crean un usuario con su correo electrónico y van a venir a este cuadrito que tiene el botón que dice crear y van a escribirle qué es lo que quieren en la canción. Vamos a suponer que yo quiero una canción que hable sobre la selección argentina de fútbol, campeona del mundo, en género folclore argentino. Le voy a dar en crear. Me pide que me dé de alta con mi cuenta de correo. Vamos a entrar. Y va a empezar a generar, naturalmente acá hay otras que yo hice previamente, probando, jugando, pero va a generar 2 canciones, 2 opciones de canciones en base a este pedido. Una canción que hable sobre la selección argentina de fútbol, campeona del mundo, y que el género musical en el que la haga sea folclore argentino. Entonces va a demorar un ratito en hacer estas 2 opciones. Incluso me va a generar una especie de portada de la canción y a ver si la podemos escuchar. Desde el sur del mapa, tierra de pasión, llevando la celeste y blanca. ¿Se escucha la canción? Sí, sí, perfecto, sí. Bien. Vamos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Campos de sueños se alzó la nación, gritando campeones con emoción, pisando césped con alma y fervor, la hinchada vibrando en un solo clamor. Y después nos hace una segunda versión también en el mismo género. Desde el sur del mapa, tierra de pasión, llevando la celeste y blanca en el corazón. En campos de sueños se alzó la nación, gritando campeones con emoción, pisando césped con alma y fervor, la hinchada vibrando en un solo clamor. Héroes del barrio y el sudor, Argentina campeona con honor. Campeón, campeona rincón, con Lionel guiando, se alza el salón. En el cielo brillante, brilla el balón. Somos leyenda, somos canción. Recordando a Diego, su eterno fulgor.
Bueno, ven, o sea, yo lo único que le pedí fue esto, no le di la letra, no le dije absolutamente nada, solamente le di una temática y si hubiese sido más específico, si hubiese detallado algo más, si hubiese pedido que hable de Messi, si hubiese pedido que hable de algo más en particular, la inteligencia artificial lo incorpora, ¿no? La verdad que me parece que se nos abre un mundo de posibilidades como para pensar, para incluirlo en el aula, no solo como algo terminado, es decir, no llevar la canción, sino invitar a los estudiantes a que lo utilicen para, de alguna manera, todo el proceso, ¿no? Para la aplicación se llama Suno, la inteligencia artificial se llama Suno, no hay que descargarla, también funciona online, lo único que tienen que tener es conexión a internet para poder usarla. Y hay ejemplos sobrados de que no sé si le ponen, si lo hacen de una escuela, le ponen el nombre de la escuela, lo tienen en cuenta. La verdad que y va mejorando cada vez más. Es muy interesante cómo podemos aprovechar distintos formatos, no solo texto, sino música, imágenes, como para enriquecer todo el proceso educativo en ese sentido. Hay... Javi, perdón. ¿Hay derechos de autor? No tiene derechos de autor. Había dos consultas de Maricruz y de Melissa. A lo mejor rápido las podemos evacuar. Nos quedan los últimos 5 minutos antes de que se corte, sí. Bueno. Maricruz, Melissa. Ah, bien. Yo quería preguntar, Sí. porque yo lo iba a usar con mis niños, pero pensé que tal vez se podía poner la letra También y generarle la música. ¿Se puede? Sí, también podés. Sí, podés. Ah, bien. Podés generar... a ver, comparto de vuelta. Es uno. Mientras vas compartiendo, Javi, porque ya seguramente se nos va a cortar en un ratito, Sí. bueno, agradecerles infinitamente de nuevo por estas 2 horas excelentes que hemos compartido, en donde nos hemos capacitado muchísimo en estas nuevas herramientas. Y bueno, pronto le vamos a pasar con Florencia el día y el horario para esta tercera hora, el tercer tiempo. Vamos a hacer como hacen en rugby, como hacen, vamos a hacer el tercer tiempo, y para que se saquen más dudas respecto de esto. Vamos a compartir el archivo que vos nos pases, Sí. con el listado de inteligencias artificiales, y bueno, y va a quedar esa tercera hora para las dudas. Exacto, perfecto. Rapidito, acá en donde vos escribís la descripción de la canción, pones la letra es 2 puntos y copiás la letra que vos escribiste y te la arma. Y si no, tenemos la opción, porque por ahí necesitan tener música de fondo o lo que sea, que la canción sea instrumental, es decir, que no tenga letra, por ahí, no sé, quieren solamente con algún género en específico y después lo tienen que subir a internet. A veces pasa que si subimos una canción, no sé, de Abel Pintos o alguna canción comercial, por los derechos de autor muchas veces los videos los silencian o nos dan de baja los videos. Bueno, toda la música que genera la inteligencia artificial es sin derechos de autor. Entonces por ahí si necesitamos, no sé, generar una canción para que acompañe un video de la escuela o para algún tema en particular y no queremos correr el riesgo de que la red social nos dé de baja el video, pueden generar la canción de forma instrumental, sin letra, y acompañan el video sin ningún problema. Eso sería a grandes rasgos todo. Nos quedaron algunas cosas por ver, pero les agradezco muchísimo por el tiempo. Yo, Pablo, te voy a pasar el documento que lo comparto brevemente para que vean absolutamente toda la información que tiene. Tienen todas estas listas de inteligencia artificial para utilizar, tienen la estructura del prompt que estuvimos repasándolo para que lo vean bien a mano, para que lo tengan. Bueno, por supuesto la explicación, todas imágenes generadas con inteligencia artificial, la explicación del prompt y todo lo que estuvimos viendo en la charla de hoy, pero de forma mucho más detallada para que lo puedan leer tranquilo, para que lo puedan probar. Me parece sobre todo lo que está en la última página, lo más importante, porque tienen dividido por tópico las inteligencias que generan texto, las que generan imágenes, las que generan música, las que generan video que no llegamos a verlo, pero yo los invito a que lo prueben, y las que generan voz, que yo les pongo un texto y me devuelve una persona de una voz de una mujer o de un hombre, según lo que yo elija,
y está hablando, digamos, y para que no sea solamente en texto. Genial, Javi. Te agradecemos infinitamente la pasión con que nos has explicado esto. Y bueno, va a quedar, por supuesto, el tercer encuentro y el archivo ese que nos va a pasar, que rápidamente nosotros con Florencia lo vamos a compartir a todos los asistentes. Bárbaro. Agradecerles nuevamente y bueno, seguramente va a haber otra instancia más para ampliar aún más después de las dudas que salgan en el tercer encuentro. Flor, no sé si querés decir algo, si estás por ahí. Sí, no solo por las dudas que alguien no haya visto el chat, que por mail, a través del mail con el cual se inscribieron, van a recibir por ahí toda la información. Genial, genial. Bueno, gente, esperemos que haya sido de utilidad. No se va a agotar acá, vamos a tener otras instancias. Por lo pronto está esta tercera hora y después vamos a pensar en otras instancias más. Javi. Fantástico, a disposición. Muchísimas gracias a vos y a toda la municipalidad y al instituto también por esto. Bueno. Se cortó, María. Claudio.